Adelantábamos en la apertura y no necesita demasiada presentación. Nos acompaña el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Voy a compartir la entrevista con Virginia Guevara, editora de Política. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente en este programa con ustedes. Bueno, arrancamos por el tema de los últimos 2 días. ¿Qué ha pasado con Uber? Es una empresa que no tiene autorización y sin embargo está funcionando. ¿Qué puede hacer el municipio? Bueno, el municipio por sobre todas las cosas lo que tiene que hacer es mantener la institucionalidad y hacer cumplir las ordenanzas, las disposiciones que establece la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Yo no quiero aburrir con cuestiones que tienen que ver con lo legal, citando artículos, pero solamente voy a citar 2 de la Constitución Nacional que de alguna manera, que la máxima, la Carta Suprema, la ley suprema que tiene el país, artículo 16 y artículo 28. El 16 dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si todos somos iguales ante la ley y en el orden municipal existe una instancia donde el gobierno municipal toma las decisiones de manera autónoma con otras jurisdicciones, si está normado, está regulado, hay una ordenanza que establece cómo se llevan adelante la prestación de los servicios públicos, en este caso hay 2 subsistemas, el de taxis y el de remis, no pueden existir aplicaciones, y esto no quiere decir que uno lo tome como personal. Esto no quiere decir que uno tenga diferencias, que uno no las quiera, que uno las rechace. Yo tengo que hacer cumplir lo que dice la ordenanza, que da la casualidad que la ordenanza se sancionó en diciembre, noviembre del año pasado y que se discutió este tema en el Consejo Deliberante. Y el otro artículo, el 28 de la Constitución Nacional, habla de las disposiciones que se determinan en cada lugar. Es decir, la autonomía que tienen los municipios de poder dictar sus propias normas. Con lo cual, yo tengo que dar cuenta de esto, tengo que responder por esto, y hoy tengo que decir que Uber es ilegal. Está funcionando de manera ilegal. Ayer cuando nos enteramos que iban a desarrollar actividades, yo justo ese día estaba camino a la inauguración. ¿Usted no tenía esa información de que iba a arrancar el...? En absoluto. Yo estaba yendo muy contento a inaugurar una de las obras emblemáticas, una obra monumental como lo es la obra de la Plaza de España, una obra que significa poder resolver un problema de tránsito, un problema de movilidad que los cordobeses tenemos o teníamos, porque ya funciona de una manera muy clara y muy positiva, por lo menos lo que veo en las redes sociales, lo que expresan los vecinos, de evitar esa fricción que la universidad, cuando la planificamos y estudiamos, nos dijo, los cordobeses cuando pasen por ahí van a evitar entre 10 y 12 minutos. Pasar la Plaza de España hoy se realiza en 40 kilómetros por hora, en 12, 15 segundos, uno ya pasó la Plaza de España, con lo cual el ingreso hacia el centro es un cambio muy importante. Y ahí aparecieron los taxistas, algunos muy agresivos, y en esto que yo planteo que es ilegal Uber, sin entrar en la valoración sobre el servicio que prestan en otros lugares en el mundo. ¿Usa Uber cuando va a otras ciudades? La verdad que más allá del uso no, yo lo que digo es que de la misma manera que es ilegal dentro del ejido, del ámbito de la ciudad, porque no está permitido, porque expresamente así lo dice la ordenanza, también compete la ilegalidad para aquellos que ayer tomaron la ciudad como si fuera de ellos y nos pusieron de rehenes a los cordobeses. Me habrán escuchado en varias oportunidades en estos últimos tiempos hablar de los tiempos difíciles. A mí me ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Yo estoy por cumplir 8 años al frente de la ciudad, estoy contento, estoy orgulloso porque los cordobeses me eligieron en 2 oportunidades, vence mi mandato, pero mientras tanto me tocó en tiempos muy difíciles, con una economía con un promedio de 40% anual de inflación, eso hace muy dificultoso poder administrar el Estado, o voy a cualquiera de los ciudadanos, me incluyo. Las finanzas siempre tienen dificultades, las personales, por todo lo que significa la inflación, si a eso le agregamos el dólar, etc. Pero digo, hemos tenido de manera permanente confrontaciones con
corporaciones sindicales que han querido poner de rehén a los ciudadanos, hemos intentado siempre defenderlos. Hay situaciones que yo puedo poner como paradigmáticas. El complejo tiempo que vivimos con el SOEM cuando pusimos en marcha el ente, el ESIOP, que tiene distintas instancias de servicios, de obra pública, en este caso también con el tema que tiene que ver con la basura o el barrido y el mantenimiento de las calles. Pero mientras tanto también puedo citar lo que pasó con UTA, con un paro totalmente descolocado, tirado de los pelos. ¿Y en todos estos conflictos se sintió acompañado por la provincia? Bueno, pasó algo muy parecido. Hubo una pasividad. Yo hago lo que está a mi entera disposición y ayer dentro estaba de el mis ministro de Gobierno posibilidades. que responda a la policía. Bueno, se lo pedimos, estamos de manera permanente dialogando con el ministro de Gobierno, pero hay cosas que también no solamente competen al Ministerio de Gobierno, también competen a la justicia. Yo ayer, cuando regresé a mi oficina, recibí una presentación prácticamente el mismo tiempo, porque yo estaba yendo a la inauguración y lo escuchaba al representante de Uber, que después el que firmó la nota diciendo que los mismos argumentos, que estaban en condiciones de llevar adelante la puesta en marcha, pero acá no está habilitado. Es ilegal, no están dentro de las condiciones. Para eso, yo creo que requiere de otros consensos. Y ya vamos a llegar ahí. Quiero terminar con esto. Automáticamente le di las instrucciones al asesor letrado para que se presente a través de los distintos abogados del cuerpo de asesores que tenemos legales en la Fiscalía General para pedir algo que normalmente, si la ciudad está sitiada, el Código Penal establece que el fiscal puede actuar de oficio. Para aquellos que no entienden o no conocen de leyes, cuando uno ve la flagrancia del incumplimiento de los artículos de la Constitución Nacional que permiten el libre desenvolvimiento en la ciudad, de transitar, de ir a hacer cuestiones que tienen que ver con el trabajo, de ir a la oficina, de ir a un hospital, de ir a estudiar, etcétera, el fiscal tiene que actuar de oficio. Y como no actuaba, y yo hablaba con el ministro y le decía, no está actuando, bueno, tienen que presentar ustedes algo. Sí, nosotros vamos a volver a presentar, pero esta película la he vivido durante 8 años. Por eso digo tiempos difíciles. Y da la casualidad que pasó lo mismo que en otras oportunidades. Los vecinos de rehenes. Y la justicia no actuó. ¿Por qué no actuó? Porque la verdad el paro lo terminaron de levantar después de que nosotros abrimos una instancia de diálogo. Al mismo tiempo que presentamos en la justicia, el secretario de Servicios Públicos dialogó con remiseros, dialogó con taxistas, dialogó en conjunto, porque también tienen sus internas y sus disidencias. Y resulta ser que cuando ellos decidieron levantar, volvió a la normalidad de la ciudad. Es más, yo estaba en mi oficina viendo, trabajando por supuesto, y viendo en las cámaras cuando habilitaban a las 19:29 con exactitud, se habilitó el tránsito en el túnel que yo había habilitado a las 11:30 de la mañana. Ahora, entonces digo, no hay solamente una competencia, una responsabilidad del intendente. El intendente hace lo que está a su alcance. Después están los otros poderes del Estado que tienen que dar respuestas. Y en esto, perdóname Virginia, pero creo que tiene que ver con la respuesta que nosotros tenemos que dar como dirigentes políticos. Yo había propuesto a principio de año llamar, como lo hice durante todo mi mandato, yo no entregué una sola chapa de taxi o de remis por una decisión unipersonal, sino que la sometí a sorteo. Soy el primer intendente que lo hace, no de forma discrecional, lo mismo que el nombramiento de los jueces de falta o los camaristas o los fiscales, fue todo por concurso. No elegí acólitos míos, no elegí personas de mi conocimiento, de mi partido, rindieron con un tribunal que les permitió lo mismo que los concursos para ingresar a planta permanente al Estado. Y entonces en este tema creo que, viendo que venían amagando, que venían diciendo o trascendidos que nosotros teníamos, yo dije, no voy a sortear la chapa. Porque me parece que en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo, yo entendía en el mediano, no me imaginaba nunca que iban a aparecer. Entonces digo, creo que esto requiere que el intendente electo, que inclusive en el día de ayer nosotros ya nos notificó la justicia electoral municipal a la Unión Cívica Radical, el partido que presido, a las
5 de la tarde recibimos la notificación de que ya habían sido proclamadas las autoridades municipales, con lo cual, a partir de que el tribunal notifique al departamento ejecutivo que conduzco, una vez que quede sancionado ese acto, comienzan los 10 días para comenzar la transición municipal. Fíjense, todo cae en el mismo día. Que este tema sea uno de los que se analiza en esa comisión. Y todo de alguna manera me parece que es un tema que va a haber que escuchar las nuevas autoridades. Yo no puedo tomar ninguna decisión. A ver, aclaremos. Yo no puedo decidir Uber sí, Uber no, una aplicación sí, una aplicación no, porque no quiero hablar de Uber solamente. Digo, puede haber otras, que de hecho las hay en el mundo, pero mientras tanto no están permitidas. Y al no estar reguladas, yo no puedo permitir que funcionen. En el día de hoy están haciendo procedimientos, seguramente vamos a tener novedades en las próximas horas de estos procedimientos que se están haciendo. No puedo adelantar qué tipo de procedimientos son, porque si no estaría avisando de qué manera los pueden sortear. Pero también quiero decirles que la municipalidad se va a presentar ante la justicia, va a presentar una acción de amparo para evitar el funcionamiento, porque es la responsabilidad que yo tengo para no incurrir en un delito penal de desobediencia y de incumplimiento. Una solución en la comisión. Y mientras tanto, me parece que los concejales actuales que decidieron el marco regulatorio y sancionaron la ordenanza que yo debo aplicar, también tienen que decir o tienen que explicar, porque si ya está funcionando o pretende funcionar y nosotros estamos trabajando para evitar que funcionen porque están de manera ilegal, vamos a hacer la presentación en la justicia para que no funcionen porque están de manera ilegal, bueno, tendrán que decir o tendrán que plantear qué posición tienen. Las nuevas autoridades también lo tendrán que hacer, los nuevos concejales que van a asumir a partir del 10 de diciembre, porque esto ya es una realidad. En otros lugares desembarcaron de una manera de diálogo. Pero a mí lo que me molesta, perdóname, a mí lo que me molesta, y esto lo quiero decir, a mí me molesta el prepo. A mí no me gusta cómo avanzaron. Olvídense que justo ese día, a esa hora, yo estaba inaugurando una de las obras emblemáticas de mi gestión. Aunque ustedes, si me preguntan para mí cuáles son las más importantes, son los parques educativos. ¿Por qué? Porque yo en los parques educativos trabajo en los sectores más desprotegidos, brindándole oportunidades, brindándole inclusión, brindándole deporte, brindándole cultura a gente que lo necesita y mucho. Y creo que eso es lo más importante. La semana pasada estuve inaugurando, aquí muy cerca de La Voz del Interior, un parque educativo número 5, que fue promesa, y la cumplí. 5 parques educativos ya tenemos, hay un sexto que está en marcha, se ha adjudicado una empresa, seguramente la gestión que viene la podrá inaugurar, pero mientras tanto yo lo que prometí ya está. Vino el presidente el día jueves, el día viernes hubo un tiroteo entre bandas porque normalmente, por lo que me cuentan, se resolvían en ese lugar que el intendente Martí, y quiero adelantarles que el día jueves vamos a hacer un acto para ponerle el nombre de Rubén Martí, Rubén Américo Martí, a este Parque Educativo Norte. Él fue, junto con mi padre, los que desarrollaron esa zona de la ciudad. Mi padre construyó viviendas en esa zona, él construyó en su gestión un polideportivo, una pileta que funcionaba y que lamentablemente las sucesivas gestiones no le dieron la trascendencia, se transformó todo irregular, la pileta terminó siendo un residuo abierto. Nosotros no solamente que lo limpiamos, reurbanizamos el sector que se había transformado en una situación de emergencia, un asentamiento, pusimos agua, cloaca, luces, viviendas y pusimos el parque educativo. Y después del tiroteo del viernes, yo decidí ir con mi hijo a jugar al fútbol porque de alguna manera creo que la forma que nosotros tenemos que naturalizar la inclusión social es acompañando para que la gente no los estigmatice a los habitantes que muchas veces o no tienen oportunidades, o el Estado no llega, o los dirigentes o los distintos responsables de las políticas miren para otro lado. Pero volviendo a Uber, digo, a mí no me gusta el atropello. Yo creo que hay que ser respetuosos, hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con lo que determinan las distintas instancias. Y en Mendoza lo hicieron dialogando con la provincia, que es la que tiene la potestad de la regulación del servicio público, es decir, que el servicio sea regular, que el servicio, bueno, todas las características que tiene un servicio público, que no hace falta que yo acá las profundice.
seguramente si hubieran hecho una presentación, nosotros podríamos haber dialogado y podríamos haber planteado este tema de la transición, y si había voluntad política, o si hay voluntad política, ya eso lo tendrán que decir los que siguen, poder avanzar, pero no así. Bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, luego vamos a seguir hablando con el intendente. Le vamos a dejar una pregunta al intendente para que la piense en la pausa. Usted defiende su gestión y dice en la publicidad oficial que con poco hicieron mucho. Sin embargo, en las elecciones cuando se presentó como gobernador, la ciudad no tuvo el acompañamiento. Le dejo la respuesta para después de la pausa, ¿puede ser? ¿Cómo no? Muy bien, nos vamos a la primera pausa del programa, luego seguimos con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Segundo bloque del programa, seguimos con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Le habíamos dejado hecho una pregunta en la publicidad oficial y usted defiende su gestión y dice que con poco hizo mucho. Ahora, no, en las elecciones provinciales, cuando se presentó como gobernador, en la ciudad no lo acompañó al voto. ¿Por qué cree que se dio esto? A ver, solamente apelo a la memoria de los cordobeses. El día que asumí, el 10 de diciembre, había 14.300 empleados en la municipalidad y en las empresas del Estado, es decir, depende todo de una misma caja. Y ni siquiera funcionaba el teléfono. Recuerdo, el otro día vino el gobernador en un hecho inédito a saludar al intendente, puse el botón del teléfono en altavoz, en speaker, como ahora se le conoce, y salió una vocecita de la empresa que prestaba el servicio que no podía funcionar por falta de pago. Esa es la demostración de cómo asumimos. Todo lo demás lo dije en el bloque anterior, a lo mejor de manera extensa, pero creo que todos saben las dificultades que hemos tenido y que tiene normalmente un intendente. Yo me presenté en la elección del 12 de mayo para gobernador. Yo discutía temas que tenían que ver con la cuestión provincial. Lo que pasó en la ciudad tiene que ver con los candidatos, evidentemente, que llevaban adelante la propuesta en el ámbito de la ciudad. Y con relación a los resultados que yo obtuve en la ciudad más precisamente, y nosotros fuimos divididos. Es decir, el radicalismo oficialmente fue con una lista, pero Juntos por el Cambio fue dividido, eso dividió el voto, y lo que normalmente se veía, una ola de 2 metros, terminó siendo una ola de 4 metros. Si nosotros veíamos encuestas antes del fallecimiento de De la Sota, había un empate técnico. Nosotros estamos en condiciones de ganarle la elección a Schiaretti. Después del fallecimiento de De la Sota, evidentemente, Schiaretti pegó un salto muy importante y la división nuestra y después algunas obras emblemáticas le permitió que esa ola de 2 metros que todos estábamos observando se transformó en una cosa más profunda. Y esa división, tal vez yo pagué los costos más importantes. La gestión que comienza el 10 de diciembre se prepara para asumir con una ordenanza de emergencia idéntica a la que su gestión puso en marcha en diciembre de 2011. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el estado real de las finanzas municipales? Se conocen muy pocos números y en especial lo que tiene que ver con la deuda flotante, que es lo que la próxima gestión dice que es un hecho grave. Bueno, la información está, con lo cual, a partir de que quede sancionada la decisión de la Junta y que me la notifiquen, va a comenzar en 10 días la posibilidad de convocar a la mesa de transición, como establece la ordenanza, es decir, va a haber una transición, que es lo que casualmente le dije en la respuesta anterior. Yo no tuve esa transición. Y eso ya no implica en la gestión de Mestre, sino implica en general a todos los habitantes, a todos los ciudadanos. Fíjense las diferencias. Hoy, si ustedes se meten en el portal de Gobierno Abierto, van a encontrar toda la información que ustedes requieren y necesitan. Los datos económicos son de abril. Van a Por eso se los pregunto. Van a encontrar todos los datos que ustedes precisen sobre el estado en general del municipio, de las finanzas, de la cantidad de empleados, y evidentemente van a encontrar, a diferencia de lo que me pasó a mí, que yo no obtuve absolutamente nada, información precisa. Yo no conozco esa información que acabas de dar con relación a la emergencia, porque no he podido dialogar. Algún diálogo previo que he escuchado por ahí no tienen esa información, pero no importa, vamos a conocerlo en los próximos días. ¿Para usted no está en emergencia la municipalidad? No, nosotros estamos trabajando, estamos inaugurando obras, los sueldos están al día, estamos trabajando con proveedores. Ustedes me preguntan por deuda. Miren, la deuda que tiene la municipalidad es una deuda absolutamente manejable. ¿Van a renovar letras la semana próxima? Es muy posible que renovemos letras. Me gustaría también ese tema poder dialogarlo con las autoridades. Hay varios temas ahí que nosotros tenemos pendiente un diálogo con el gobernador.
sobre algunos temas que tienen que ver con lo Por económico. ejemplo, atraso de envío de recursos de algún Hay algunas naturaleza. cuestiones que nosotros lo queremos dialogar de manera institucional, después seguramente daremos a conocer a los medios de comunicación esa conversación, pero creemos que es importante hacerlo como lo hemos hecho siempre. Nosotros nunca hemos salido de prepo o a plantear temas por los medios, nosotros siempre hemos ido por los caminos que hay que ir, con diálogo, con mesura, y en estos tiempos que hay tanta tensión creo que es muy importante llevarlo adelante. El personal municipal en julio pasado ya acumulaba más del 50% de aumento interanual. La provincia está ahora rescindiendo una cláusula gatillo. ¿La municipalidad va a continuar con esa metodología de actualización? Nosotros tenemos esta cláusula de actualización hasta la finalización del corriente año. Hemos llevado adelante una actualización que va acompasada con inflación, lo mismo que la provincia. Hasta ahora. Lo mismo que la provincia. La provincia a lo mejor puede mostrar números, pero también nosotros podemos mostrar otras negociaciones que se hacen como bajas de aporte, beneficios de otras características que a lo mejor no se computan, pero que terminan siendo claramente distintas que las herramientas que nosotros tenemos. Por ejemplo, los empleados municipales terminan aportando el 18% y los empleados provinciales en algunos casos aportan menos. De hecho, el intendente aporta menos que el gobernador. Ajá. Entonces digo, me parece que ahí de una vez por todas hay que correr los velos. Ustedes tienen una responsabilidad porque son un medio de comunicación. Pero no importa la comparación con la provincia. Tiene que ver, es que la comparación me la hiciste vos, por eso yo tengo la obligación de decirlo sobre la base de las cuestiones en particular. Y nosotros lo hicimos sobre la provincia y la ciudad. Vos me lo preguntaste, por eso te lo cuento. Digo, pero también creo que es importante poder tener claramente una situación que no podemos soslayar. Desde que nosotros acordamos una metodología como la que estamos llevando adelante de acompañamiento de la inflación, hemos tenido mucho menos cantidad de fricción o medidas de acción directa que perjudican a los contribuyentes o perjudican a la prestación de un servicio. Hay menos asambleas, hay menos conflictos, hay menos paros. Eso también es difícil pedir. Digo, si no, yo los invito a que ustedes se propongan para la próxima elección y se animen a sentarse en la silla eléctrica para ver qué tan fácil es llevar adelante la administración municipal. Y más en tiempos difíciles, ¿no? Otro tema también que tiene que ver con un gremio y es el SURBAC, con la situación judicial que atraviesan los dirigentes. Desde el municipio, ¿cómo es esa convivencia dentro del ESOP? Toda esa conducción gremial está en el ente municipal. Bueno, ustedes lo han cronicado muchas veces y esto es una verdad absoluta. Se creó la CRECE, los empleados que venían de la empresa prestataria de servicio de recolección y transporte de residuos, que era Cliva, se hizo cargo de todos estos empleados. Estos empleados después pasaron al ESOP cuando nosotros lo pusimos en marcha para evitar pagar a través de un ente impuestos que muchas veces con la constitución de la CRECE no tenían ningún sentido. Fue la decisión estratégica que nosotros llevamos adelante con la licitación que fue internacional, con la veeduría de Poder Ciudadano, con total transparencia, y el barrido y todo lo que tiene que ver con ese tipo de mantenimiento está en el ESOP. Es decir, los empleados están ahí. A nosotros también nos preocupa mucho esta situación. Yo he sido muy prudente durante estos días con relación a este tema, porque ustedes saben que una declaración que hace el intendente, que presta o tiene la responsabilidad de prestar un servicio, puede generar una fricción. Si a eso le agregamos que uno de los integrantes del sindicato es candidato de una lista que nosotros competimos en el medio ya de una elección general, en el comienzo ya de la campaña, puede generar aristas que terminen produciendo inconvenientes a los ciudadanos. Entonces somos muy prudentes, queremos que la justicia actúe de manera urgente, rápida, que dé respuestas. Este es un tema claramente, por lo que conocemos, que está vinculado entre los trabajadores y sus representantes, entre el sindicato y los trabajadores, puntualmente. Nos ha llamado poderosamente la atención todo lo que hemos visto, por supuesto, pero bueno, son cuestiones que tienen que dar respuestas estas personas ante la justicia. ¿Trabajan todas esas personas vinculadas al sindicato en el ESOP? ¿Se controla la asistencia? Se habla de decenas de personas que están dentro del ESOP y que no cumplen su función. Bueno, nosotros hemos llevado adelante desde que pusimos en marcha el ESOP, de la misma manera que en la municipalidad, en las distintas áreas,
o en las distintas empresas del Estado el control a través de las huellas dactilares o del iris, en algunos lugares por cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con las redes, con internet. Ha habido lugares donde no hemos podido ponerlo el 100%. Hace unos días estuve aquí muy cerca, en barrio Poeta Lugones, poniendo en marcha en un jardín estos controles. Ya antes no estaban, ahora también en la totalidad del ESIOP lo tienen. Es decir, todo el tiempo tratando de ordenar las dificultades que evidentemente tanta cantidad de personal que nos dejaron, de 14.300, yo quiero destacarlo. El Estado no se transformó en un botín político. Nosotros hoy tenemos a esta hora, a este día, 11.900 personas aproximadamente en la totalidad de los empleados de la TAMSE, de la Crece Residual, que en cualquier momento vamos a iniciar el proceso de liquidación, del ESIOP y de la Administración Municipal. De esos 14.300 que utilizaron algunos como botín político, nosotros estamos en 11.900. Es un dato... Sí, más el ESIOP es municipal, la TAMSE es municipal, la Crece Residual es municipal. ¿Y entonces, en por total, lo tanto, cuántos son? De 14.300 que teníamos, hoy estamos aproximadamente en 11.900. Todos esos controles hemos ido avanzando y yo creo que es un hecho muy importante, que el próximo intendente, como les decía al comienzo, va a tener una situación muy distinta a la que tenemos nosotros. Está la información en gobierno abierto, se sabe cuántas personas tenemos y de esta forma ordenado, con controles dactilares, con controles de los iris, es decir, eso redunda en beneficios para los controles, no solamente de los empleados, si se está pagando bien, si cumple con las horas de trabajo. Hemos llevado adelante, por faltas injustificadas, por llegadas tardes, no solamente hemos gastado menos, sino también hemos dejado cesante a más de 200 personas. De la misma manera que pasó en esa crisis que hubo del transporte, que nosotros mandamos 200 telegramas y después las empresas incorporaron 25 aproximadamente con responsabilidad de las empresas, nosotros, ninguna persona fue reincorporada, 66 de la empresa municipal, más los que no reincorporaron son aproximadamente 100. Entonces digo, fíjense, por tener firmeza y por cumplir con las normas, aproximadamente 300 personas. A mí no me gusta dejar a nadie en la calle, pero son decisiones que antes otros intendentes no las tomaban. Entonces digo, tocaron tiempos difíciles, muy difíciles, y hemos avanzado. Ahora este intendente que va a asumir va a tener la suerte o la posibilidad de tener una ciudad con normalidad donde nosotros vamos a trabajar fuertemente para brindarle toda la información necesaria para una transición como corresponde. Una respuesta breve, la última pregunta. Llega a fin de gestión, a fin de año, pudiendo cumplir con todas las obligaciones, por lo menos salariales, del municipio? Nosotros entendemos que sí, claro, por supuesto. Hay muchos municipios que están muy comprometidos con recaudación en baja. Evidentemente que ha bajado la recaudación. Estamos con una situación donde la economía está pegando de manera directa en las distintas jurisdicciones. Y nosotros hemos tenido mermas, hemos puesto en marcha distintas acciones que nos han permitido recaudar o poder tener a través de distintos sistemas posibilidades de mayor recaudación, pero no podemos dejar de soslayar el contexto que tenemos en general en la Argentina. Muy bien, Intendente Ramón Mestres, le agradecemos la visita. La verdad que necesitamos 3 o 4 programas porque me gustaría profundizar más. ¿Vas a seguir siendo presidente de la UCR? Voy a seguir trabajando después del 10 de diciembre, voy a estar en una especie de triángulo. En mi estudio jurídico, trabajando para poder subsistir. A mí no me gustan los dirigentes que todo el tiempo están viviendo del Estado, aquellos que tienen máxima responsabilidad, por supuesto. Creo que es bueno también volver a la profesión, a las actividades, que no nos vean que los políticos siempre estamos viviendo del Estado. No lo digo ensalzándome, digo que me voy a la calle a volver a trabajar como cualquier profesional. ¿Los otros 2 lugares? Y los otros 2 lugares voy a seguir conduciendo el partido, ahí con mucho diálogo, con mucho trabajo, voy a recorrer la provincia, vamos a preparar una alternativa que tenga bases sólidas para poder volver a recuperar los gobiernos locales que hemos perdido y recuperar la provincia, y la fundación que lleva el nombre de mi padre, donde vamos a seguir trabajando con los equipos técnicos, donde vamos a hacer seguimiento de las políticas de las distintas jurisdicciones, y eso nos va a permitir seguramente estar muy entretenidos y muy ocupados aportando nuestro granito de arena. Bueno.